Hermano, qué tiempos aquellos, eran otros hombres, más hombres los nuestros, no se conocían coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles. Hermano, qué tiempos aquellos, eran otros hombres, más hombres los nuestros, no se conocían coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos, para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Bienvenidos a otra edición del Rincón de los Recuerdos. Aquí estamos siempre con visitas importantes en este programa, ¿no? Que se le agradece infinitamente. Como siempre digo, quiero invitar a las personas que quieran venir a contarnos su historia de vida. Irma Echeverría, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Toti? Pero bienvenida. Un gusto que esté visitándonos aquí para que nos cuente. No, para mí es un gusto compartir con vos y con toda la audiencia. Nació en La Paz, ¿no? Sí, yo nací acá. Su papá, para referente, trabajó mucho tiempo en la voladora, era uno de los dueños, papá, ¿no? Sí, después terminó siendo uno de los dueños, pero vino como empleado. Papá vino a la Argentina siendo muy jovencito. En realidad lo iban a mandar a Filipinas. Tenía una hermana española, casada con un español también. Él era el gerente de la ESO en Filipinas y papá, una familia de carlistas furiosos. La casa donde nació mi padre había sido el casino carlista donde estuvo el rey y todo lo demás. Imagínate que papá se juntaba con unos rojos. Claro. Los rojos eran los republicanos. Ajá. Entonces, para que no se contagie, decidieron mandarlo a las Filipinas. Ajá. Era menor de edad, por supuesto, pero hicieron toda la papelería y no había barco que saliera, faltaban muchos meses. Entonces venía una señora del pueblo de mi padre, venía para la Argentina y lo embarcaron con ella acá.
ella era viuda, pero tenía una fábrica de camisas que se llamaba Los Vascos, que quedaba ahí a la vuelta de la Plaza Congreso, y lo tuvieron a papá un mes, pero hasta que le consiguieron trabajo en la Bola de Oro, y le dijeron, bueno, el lunes te tenés que presentar en la Bola de Oro en Entre Ríos. Papá se fue, empezó a caminar calle Entre Ríos, ida para un lado, vuelta, pues no encontraba nada que se llamara la Bola de Oro, y apareció por la fábrica y le dice, pero ¿y qué haces acá? Y no encontré nada, pero no Entre Ríos, en la provincia. Buah. A todo esto, acá... ¿Cómo fue el contacto para...? No sé, la señora esa le consiguió, pero eran todos españoles, acordate que acá estos eran gallegos. Claro. Gallegos de Galicia de verdad, no gallegos. Y cuando yo era chica no se le decía gallego a todo el mundo. Cada uno tenía su nacionalidad. Don José Prat era el catalán. Volviendo al tema, que si no me... Sí. Acá lo habían estado esperando toda la noche en el vapor que iba para el Paraguay. Claro. Y... ¿No apareció? No apareció, y estaban los empleados de la Bola de Oro para llevarlo ahí, porque los empleados vivían en el mismo negocio. Ajá. Tenían arriba una piecita. Y bueno, tuvieron la próxima vez que vino ¿El barco? el barco, se bajó papá, imagínate, 15 años creo que tenía. Chiquito, arruinadito, ¿viste? Petizo como era, todo un gallito. Y... se instaló en La Paz. Claro, yo creo que era Martín Domínguez el que lo recibió, que era visco. Dijo, y por esta porquería hemos estado 2 noches esperando. Y mi papá lo miró y le dijo, calla tú, Malmiras. Malmira. Y lo subieron a una jardinera. Y empezaron a dar vueltas, y por ahí alguno había salido a los gritos, haciéndose los indios para asustarlo. Y papá miraba, no entendía qué era esa gente gritando. Acostumbrados los vascos en las montañas, andaban a los gritos de un lado para el otro. Él pensaba que estaban gritando para comunicarse, pero no entendía qué era. Y pasaban, iban y daban vuelta por el pueblo hasta que preguntó, ¿y falta mucho para llegar al pueblo? Habían pasado por no sé cuántas veces por la plaza y bueno, y al final enseguida se adaptó. Claro. Cuando vio lo que era el pueblo, al día siguiente se quiso volver. ¿Ah, sí? No había barco. No había barco y ya estaba listo para pegarlo. Era muy chiquita La Paz y desparramado. Claro. Allá los pueblos están todos amontonados para arriba. Imagínate, tienen miles de años, casas muy antiguas, todas. Y esto era una por acá y otra más allá. Y cuando volvió a pasar el barco no se fue porque ya se había conseguido un caballo de carrera. Así que un entretenimiento. le gustaban los caballos, consiguió un caballo de carrera, no se fue nunca más y no volvió a España. Tuvo mucho tiempo en la Bola de Oro, ¿no? Y sí, hasta que murió, hasta que la Bola de Oro se fundió y se remató, pero por esa época papá tenía como 80 años, así que... Porque sí, estaba teniendo un señor Porta, me acuerdo. Claro, eran empleados que un buen día los socios los asociaron a ellos, en esa época se llamaba habilitados, y se le daba un porcentaje de las ganancias que quedaban ahí como capital social. Y estaban los 2 Portas, estaba Mingue Genís, que murió jovencito. Castrillo era empleado, ¿no? Sí. Después tuvo
Estuvo mucho tiempo también empleado un señor Endemaño, Endemaño. don Juan Endemaño, estaba en la tienda con papá. Y en la ferretería Rubén Di Bernardo, mi tío Rubén. ¿Y quién más estaba habilitado? ¿Su mamá era Di Bernardo? Mi mamá era Di Bernardo. Ah. ¿Y usted es única hija? Sí. Ah. Sí, única. Y mi papá vio lo que había fabricado y dijo, no, acá no sigo. ¿Y a qué escuela fue la primaria? A la French. Ah. La French quedaba a la vuelta de casa, donde ahora ahí hubo un gimnasio y ahora después una casa de luz, no sé qué hay. Claro, sí, en la esquina, hay una tienda. Ajá. En la esquina de Brown e Italia. Uh-huh. Esa era la escuela. Ah, pero después tuvo al lado estaba la Anónima, la fábrica de hielo. Sí, la Sociedad Anónima. Claro. Y bueno, ahí Arlotti creo que compró un pedazo. Sí. Fue en esa época que la escuela French, que era escuela elemental, que daba hasta 3er grado, se la elevó a escuela de hasta 6º. Uh-huh. Nosotros teníamos 2 primero inferior, primero superior, claro. Y terminábamos en 6º, que sería el superior y hasta 7º. Claro, sería el entonces yo entré justo cuando se abrió la escuela French en el local que tiene ahora. Ajá. En la vieja escuela French yo iba de oyente, porque mi madre, pobre, no me aguantaba. Yo ahora la entiendo, ¿viste? Entonces me mandaba de oyente a la vieja escuela French, que había una mujer que era muy amiga de ella, que era Mercedes Martínez de Bilbao, Uh-huh. Mecha Martínez, Uh-huh. que daba clase en 3er grado. Entonces mi madre me hizo un guardapolvo y me mandaba todos los días allá, y yo me sentaba en un banco con una compañera, que era la Elsa Catalín, y yo estaba muy convencida que estaba en 3er grado, y cuando me preguntaban, una cosa así, 3 años, ¿y es cierto que va a la escuela? Sí. Ay, ¿a qué grado va? A 3º. Siempre, Después me enteré que no servía ese 3º y que tenía que entrar primero. Cuando abrieron esta escuela, que yo no sé si saben mucho, la escuela French estaba diseñada para hacer un banco de sangre. En la época de Perón es un edificio como todos los edificios de Perón. Sí. Vos lo ves, sabés que fue hecho en esa época. Y por la estructura que tiene. Claro, y estaba planificado para hacer un banco de sangre. Fíjate que tenía consultorios y que después pusieron la señorita Callejas, iba ahí. Que normalmente cuando haces una escuela no pones un consultorio odontológico, no pones un laboratorio, seguro. Pero los laboratorios se transformaron en las cocinas donde preparaban el mate cocido. Porque Perón tenía una hipótesis de conflicto con Brasil. Él estaba convencido que en algún momento íbamos a entrar en guerra con Brasil. Entonces armó toda una línea para, como una retaguardia, para evacuar heridos, y este era el banco de sangre. Claro. Y por eso nunca Entre Ríos, toda la Mesopotamia, no estuvo bien conectada con el resto del país en forma intencional. Porque si nos invadían, iba a ser mucho más difícil cruzar el Paraná. Claro. Entonces, después, mucho tiempo después, cuando ya no hubo gente en el poder que pensara en esa hipótesis de conflicto, ahí se empezó a planificar un puente. Yo tenía unas revistas Leoplan que las terminé regalando, tenía como
30 años de revistas, todo completo. Ahí estaba un proyecto para hacer un puente Victoria-Rosario. Ajá. Y te estoy hablando del año 40 y fines del 40. ¿Y la secundaria? No, acá en el Colegio Nacional. ¿Colegio Nacional? Sí, no, pará. Fui al colegio de hermanas. Ah, Porque en esa época las chicas bien educadas, sí, bien criadas, bien mal criadas, tenían que salir con una profesión. claro, Y del colegio de hermanas salía siendo maestra. claro. Entonces me mandaron al colegio de hermanas. Y yo aguanté hasta tercer año nomás y ya no. Y Y me fui al Nacional. después de ahí, ya directamente fue al estudio de bioquímica o tenía otra No, yo mirada usted. no, yo terminé el colegio quinto año y me fui a estudiar. Me interesaba bioquímica, Ajá, pero descubrí que también se podía hacer farmacia en la misma facultad y tenía más o menos las mismas materias. Entonces me anoté en las dos ajá, y fue por ese momento que salió la prohibición de ejercer las dos profesiones a la vez, ajá. de farmacia y de bioquímica. Entonces en la facultad trataban de que no se cursara en forma paralela. Entonces yo rendía química orgánica para farmacia y al día siguiente con los mismos profesores rendía para bioquímica y lo iba llevando así. Y después se me dio por terminar bioquímica. ¿Qué lo encontró más difícil o qué? No, era más fácil. ¿Ah, sí? Pero sí, Ah, sí. o sea, No, farmacia, para saber farmacia la carrera es difícil. ujú. Imagínate la cantidad de medicamentos que hay. Y algunos- Imagínate la cantidad de compuestos químicos. Mira todo lo que tenés que saber de fisiología. Yo no estoy en contra de las farmacéuticas actuales, la respeto como tiene que ser, ¿no es cierto? Pero me parece que el farmacéutico de antes tenía más orientación por la enfermedad en sí. Incluso a veces, sin ir al médico, si decíamos bien o mal, vamos a la farmacia que nos va a recetar algo. Claro, no, lo que pasa es que antes las enfermedades que se conocían eran muy pocas. Otro tema. Eran muy pocas. Otro tema. Era otro tema. Claro. Y el farmacéutico tenía más posibilidades de ejercer su profesión. Después la industria farmacéutica, que hace muy bien las cosas para beneficio de ellos, se metió económicamente y te empezó a manejar todo. En estos momentos Usted dice la parte laboratorio. los laboratorios, la industria farmacéutica, está manejando prácticamente toda la seguridad social de todo el mundo, no es solo acá. Sí, sí. Por ejemplo, Sandoz, en Suiza tiene toda una cadena de hospitales, sus clínicas, Roche tiene lo suyo, para poder hacer investigación sin tener que pedirle permiso al Estado ni a nadie, y sí pasar por medio de un comité de ética. Ellos investigan, ellos tienen sus pacientes, tienen sus investigadores, tienen sus cosas. Un buen día sacan el medicamento, sirve para tal cosa, no te dicen para qué no sirve o qué otra cosa te puede hacer. Porque a veces hay Y medicamentos eso es lo grave, que tienen- eso es lo gravísimo de la poca información Claro. que tenemos de los medicamentos. para lo que no sirve o con lo que puede hacer mal. Claro, los efectos indeseables, Claro. reacciones Pero adversas en se los llaman. prospectos siempre aclara todas esas cuestiones. Ah, sí, tenés que tener una lupa, tiempo y estar muy al cohete para ponerte a leer eso. Porque a veces ¿Quién lee el prospecto? por ahí a mí me interesa leerlo.
pero tiene bastante contenido. Y ahora vio que vienen los prospectos que son una hoja media así, bastante grande. Que sí, como para asustarte. No sé. Y a veces viene en 2 idiomas, 3. Y te los escribe, sí, te los escriben en alemán también para que te asustes más. Ahora usted preparó mucho tiempo, preparó medicamentos, ¿no? En la farmacia. Sí, era la vieja escuela del farmacéutico preparador, pero de cosas sin mucha importancia, una crema, claro, una cremita, un jarabe, una cosa sencilla. Sí, como para bajar los costos. Claro. Porque si vos vas a comprar hoy una crema a la farmacia, si vos sabés lo que cuestan los ingredientes que tiene y mirás lo que te tenés que pagar, te da un infarto. Claro. Pero es el marketing, es la publicidad, son las horas de televisión, las revistas, el visitador médico que viene y le tira el papel al médico, los congresos, que todo eso está en el costo del medicamento. Claro. Y para preparar medicamento, la base de la preparación tiene que tener en las farmacias, ¿no es cierto?, en los frascos grandes, o qué hay o no. No, el frasco depende del tamaño de lo que compré. En una de esas hay cosas que se venden por miligramo, y son envases chiquitos, hay distintos tamaños de envases. No, lo que tenés que tener para abrir una farmacia es un laboratorio de preparaciones, que cada vez lo exigen menos y cada vez menos bola le dan los colegas, porque no, pero es que entendés, si tenés que, para atender una receta de Mutual, tenés que tener un sistema informático que pida permiso a fulano para que te dé cosa del otro, y que tenés que tener tal papelito, y que tenés que tener tal sello y tal troquel, y facturar tal día, que no sea antes pero que no sea después, te volvés loco. Pilas así de papeles para cobrar una caja de aspirina. Claro. ¿Y entonces, los medicamentos del hospital también lo hizo usted mucho tiempo? Sí, el hospital sí le hacía en cantidad. Sí, eso sí. ¿Cuáles son los medicamentos más fáciles de fabricar, por decirlo así? ¿Para la tos, para los hongos, para qué? ¿O todo no? Cada droga tiene su vuelta. Algunas necesitan que se trabajen en la oscuridad, otras ¿En la oscuridad por qué motivo? Porque la luz los deteriora. Si vos tenés las pastillas de enalapril, las tenés en envase transparente, en poco tiempo pierde efecto, se oxida, cambian de color, pero además cambia el efecto terapéutico. Distinto, claro. Por eso tienen distintos. Hay cosas que sí se pueden hacer y hay otras que no, porque requieren mayor tecnología. Claro, porque a veces los medicamentos dicen fuera del alcance de los niños y fuera de la luz. No, todo claro. ¿Pero los medicamentos tienen vencimiento o no? ¿O es una cosa de escritura? Sí. Si vos tomas sal, una cucharada de sal, la pones en un platito, venís a ver el año que viene que encontrás un charquito de agua. Bueno, las drogas medicamentosas son sales, no es el cloruro de sodio que se hace agua, sino algunas se evaporan, otras se oxidan, entonces tienen un tiempo de estabilidad. Eso metido adentro de un jarabe es una cosa, y metido adentro de un comprimido es otra, y sigue siendo la misma droga. Y pero uno va a vencer antes, porque se va a humectar, y otro, pero a la criatura tenés que darle un antibiótico, se lo vas a dar en forma de líquido que lo pueda tragar. Claro. A veces son tan fieras las cosas que hacemos, y se lo damos a la criatura, pero lo necesitan. ¿Y por qué tomas esa referencia tan fea? ¿Cómo? Claro, que son tan feas las cosas que hacemos. Claro, hay cosas que son amargas, que son feas. Un jarabe de zinc, que es necesario. Hay pacientes pediátricos que necesitan zinc y les preparamos el jarabe. Y es como chupar un clavo.
Tiene un gusto metálico. Claro. Hay otros que son muy amargos. El paracetamol Lo que es horrible. Lo que más se prepara fundamentalmente en invierno son jarabes para la tos, ¿no? O ¿El para qué? la gripe, para el invierno. Jarabe para la tos, para la gripe. Y sí, hay jarabes que vienen para bajar la temperatura, hay jarabes que vienen con antitusígenos, otros con fluidificantes del moco, que hace que el moco sea más blandito y puedas toser y largar. Ah, Y después están los que hacíamos nosotros, los viejos farmacéuticos, le iba a preguntar que tenían justamente eso. eucaliptus, Ajá. alcanfor, todo. Era más o menos como un vaporú, pero por dentro tenía de todo. No sé si usted está enterado, usó la grasa de gallina, No. pero ha escuchado comentarios. Pero que grasa también- de iguana sí Ah. he visto. La grasa de iguana tiene una sustancia rubefaciente, es decir, que estimula la circulación y produce calor, Ah, como algunas fricciones para los futbolistas que le preparaba yo, pero no con grasa de iguana, sino con productos químicos. ajá, Pero si vos te friccionás grasa de iguana, ajá. te da calor, Ah, calienta el músculo. y ahí puede ser Para las contracturas es bueno. efectivo, Sí. claro. Y otros yuyos, por ejemplo, el paico, el burro, a veces el anís en grano, que No, también hay que tener mucho por cuidado. la cantidad de dosis. Claro, porque las viejas antes te curaban con yuyo, Sí. pero la vieja sabía cómo medir, cada cuánto tiempo dártelo y en qué cantidad. Ujú. Todo eso se fue perdiendo y quedó el nombre de lo que esto para tal cosa. Claro, pero Con eso el no paico usaba- se han producido muertes ¿Sí? porque le daban a las criaturas té de paico y les producía una diarrea sanguinolenta que cuando llegaban con la criatura deshidratada, verde, cagada hasta las orejas, Sí, pobrecitos eran unos esqueletitos. claro. Y había que hidratarlos. La forma de hidratar cuando yo me recibí de bioquímica en esa época era ponerle suero en la fontanela a un chico recién nacido. Ujú. ¿Qué vena le vas a encontrar? Claro. Y se le ponía por ahí. Y también algunos salían, otros se Yo me morían. acuerdo que eso usó mucho en una temporada cuando hubo una crisis de diarrea acá, el doctor Saúl, Sí. el hermano de Jackie, Sí, que sí. justamente actuaba de esa manera con el suero. No, como no, usted y dice. había que ponerle. Y para colmo, se corrió la voz entre la gente que los chicos, cuando los traían al hospital, si les ponían un suero en la cabeza, se les juntaba la sangre con la orina y se morían. Y había madres que no querían traer a los chicos por Sí, eso. Y por ahí había se les padres morían. que se sentían molestos porque le ponían el suero en la cabeza. No, claro. Pero Es bueno, que no, no- es que había, no había es- otra forma. No, pero es que hay que tener mano para pinchar una vena en fontanela en una criatura. Claro. de días. No es fácil. Sí. Vamos a hacer un breve corte publicitario y ya seguimos charlando con esta persona que tiene una larga trayectoria aquí en la ciudad de La Paz, Irma Echeverría. Larga pero no alta. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos?
25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos quedamos hermanos, ay, yo y vos solos para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Después del corte, seguimos charlando con la historia de vida, porque también tiene otra faceta, ¿no es cierto? El tema del teatro. ¿A usted le gusta ser personaje unipersonal, no? No, lo tengo que hacer porque es muy complicado juntar grupos de teatro. ¿Usted trabajó en grupo también? Tuve grupos y me cansaron. Porque un día falta uno, otro día falta otro. Sí, cuando ocurre. tenés una escena de 5 personajes, te falta uno, ¿qué hace? Sí. No Hay podés- 4 no- que los tomaste no, de tonto. No podés Una- patricar. y como son todas cosas que no podés tomar medidas disciplinarias, llegó un momento que me cansé. Un día estábamos haciendo un trabajo, una creación colectiva, más o menos, una cosa así, para un plan, yo creo que era un plan provincial, una cosa así. Vino Gerardo Dayub, dio unas clases, se hizo un trabajo colectivo, se presentó y quedamos, el grupo ese, ya no vino más Dayub, quedamos de juntarnos y estuve trabajando sobre la revolución de los Kennedy, que era un tema bastante difícil para presentar, como lo que habíamos hecho antes, que el cierre de Angelo Paolo, que era una cosa que le dolía a la población, y había que tratarlo en forma de una farsa o un sainete. Y entonces, con esto que era muy doloroso también para el pueblo, que era la revolución de los Kennedy, estuve trabajando, tenía los libretos, y un día iba uno, otro día iba el otro, nunca los podía juntar a todos. Entonces le dije, bueno, miren muchachos, paren, acá la única vedette soy yo. Si no vienen todos el martes que viene, porque nos juntábamos los martes, si no vienen todos el martes que viene, esto no se hace. Y faltó gente, y no hice nada y no volví a hacer. ¿Usted no estuvo en el grupo Teatro 80 con Jorge de Dios? No, cuando empezó Jorge, Claro. sí, en la primera. Claro. La barca sin pescador. Sí. No, sí, siempre lo tiene en cuenta, Jorge. Sí, sí. Y después con el unipersonal, ¿cuál fue la primera que presentó? ¿Se acuerda o no? Tal vez no recuerdo. Unipersonales. Cuando hubo que juntar plata para arreglar el piano de la biblioteca, hice una cosa que se llamaba piano, piano, que te vas lontano. Sí. Y Despacio, despacio, llega lejos. Claro, y había música, y ahí hice 2 monólogos y una cosa con... No, eran monólogos. ¿Y siempre le gustó eso? ¿Siempre llamó la atención en la escuela? ¿Ya quería hacer teatro o no? Yo estudié teatro a los 3 años, entré en la Escuela Argentina de Declamación, y antes que fuera la Academia Nacional de Teatro, lo que ahora es teatro en la Universidad Nacional,
venían gente de Buenos Aires a dar clases a Paraná. Y de Paraná, una profesora que se llamaba Silvia Basualdo de Curto, que después fue profesora de la Escuela de Cine en Santa Fe. Ella vivía en Paraná, a la vuelta del Mayorazgo, y venía a dar clases a La Paz. En una época que había que tomar el colectivo y vos no sabías si llegabas o no, porque si estaba lluvioso, claro, en una de esas peludeabas a mitad de camino. Sí. Un sacrificio increíble. Y tuvo muchas alumnas. Yo probablemente era la más chiquita, pero estaban... Che, ¿hay que acabar? ¿Están haciendo señas que acabemos? Y bueno, si quieren acabamos de repente, pero les voy a terminar de contar. Pelusa Banasco, Titi Vidachea, Joyi Sayarés, Chela Ferreira Nadón de Banasco, eran las estudiantes mayores, y después estábamos las más chiquitas, Susana Bilbao, y yo, y Graciela Domenicone, que nunca supe más que es de la vida de ella. Pero yo a los 3 años empecé. Y andaba actuando en las veladas de estudiantes del colegio, claro, del Colegio Nacional, claro. Sí. Pero lo que más tuvo repercusión aquí en La Paz fue el tema como usted se dedicó a hacer galas del río, que era todo como una novedad para La Paz. Y sí, pero... ¿Cómo le surgió la idea para hacer eso? ¿De dónde sale la parte fundamental, la columna vertebral? ¿Cómo dijo, voy a hacer esto? ¿Por qué? Yo me iba a los congresos de farmacia o de bioquímica a Mar del Plata y veía que todos los hoteles que en el invierno estaban vacíos, porque quien vaya a veranear a Mar del Plata se llena en verano, en invierno no. Claro. Los tipos organizaban congresos y nosotros nos teníamos que alojar ahí y llenábamos y a mí me pareció eso que era una idea maravillosa para traer a La Paz, que siempre se hablaba de turismo y el turismo era una fiesta donde venían 40 lanchas de afuera y después todo el resto. Entonces no había, me dije acá habría que hacer algo. Voy a organizar algo. Y organicé unos encuentros de farmacéuticos hospitalarios y traje probablemente las personalidades más importantes del país que estaban conmigo en el Gapurmed, y vinieron 3 días. Ni los colegas de La Paz fueron. Vinieron algunos de afuera. Claro, el colega de La Paz, que no trabaja en farmacia hospitalaria, no le interesó ir a escuchar eso. Porque sabemos tanto que nos vamos a morir de un ataque de sabiduría un día de esto. Y por otro lado, yo no me había dado cuenta que los farmacéuticos trabajábamos gratis en esas épocas. Eran muy pocos los que estaban nombrados. Claro. Si había que pagar el viaje hasta La Paz, 3 días de hotel, más la inscripción y volver, era mucho, no vinieron. Se acabó mi intento turístico. Y un día me dice Ezequiel Puche, mirá, acá habría que hacer como se hace en Francia, en los colegios, se dan conciertos para los chicos y habría que hacer un festival, un encuentro de música. Y no sé, y vamos a ver. Y nos escribíamos por mail. Y yo entendí lo que quise entender. Y
pensé, bueno, con el piano que tenemos en la biblioteca no vamos a traer ningún artista importante. Claro. Es un piano muy antiguo, no tiene barra de repetición, claro. No. Lo habíamos arreglado, sí, con la plata que juntamos con eso, pero no para un concertista. Entonces había que comprar un piano. Y yo estaba de tesorera de Amigos del Arte. Entonces, en una reunión, fui y les dije, Carmenza andaba de viaje por las Europas. Y fui y les dije, y pusieron el grito en el cielo, no, que cómo vamos a comprar un piano, que de dónde vamos, pero espera, déjame que no podemos, porque al final, para que venga una... Bueno. Y lo seguí pensando, entonces le dije, vamos a hacer una cosa, para que el dinero que tiene, que era muy poquito, pero eran unos pequeños dólares, que tiene Amigos del Arte, no se vaya y no corra riesgo, yo salgo de Amigos del Arte y me pongo a hacer este proyecto. Y bueno, empecé a escribir todo un proyecto y lo fuimos corrigiendo con Ezequiel. De 3 días terminamos haciendo una semana entera, terminamos en 10, y ya implementarlo te da para hablar 3 horas más, así que no está para esta. Fue un acto de inconsciencia, como dijo Petra una vez, fue un acto de inconsciencia, pero medio que las cosas que yo hago son siempre así. Pero, ¿y cómo fue la primera vez? ¿Cómo organizaron todo para decir, bueno, acá está la idea que yo tuve, Galas del Río está en La Paz? Por eso te digo, eso lleva mucho tiempo para explicártelo, no te lo puedo decir en 2 palabras. En 2 palabras. Vos me decís cómo surgió la posibilidad de... Y bueno, todos los intentos que yo había tenido de llenar los hoteles de La Paz con farmacéuticos. Pero para traer los artistas, ¿cómo fue el contacto a través de Ezequiel? Con Ezequiel y todo eso es complicado, ¿no? Si vos querés, vengo algún otro día y le dedicamos, qué sé yo, 2 horas a hablar, porque para decirte una cosa tirada un poquito por acá, otro poquito por allá, se puede malinterpretar. Claro. Se puede mezclar las cosas. No, se puede interpretar mal, porque vos dijiste tal cosa, sí, lo dije, pero era así, pero estaba tal y tal otra circunstancia. Por eso se dio, y por esto no anduvo, y por esto, ese tipo de cosas así, ¿viste? Bueno, pero tuvo muy buena repercusión tuvo esto, porque es un lugar de encuentro de artistas. Si bien tal vez la gente a veces no lo note de esa manera, pero los artistas que vienen son de renombre. No creo que haya otro, en todo el continente americano, incluido Norteamérica, que tenga las características de lo que tuvo acá Galas del Río al empezar. Porque hasta se tenían clases donde los alumnos de perfeccionamiento venían en forma, no eran clases para muchos, eran clases individuales. Cada profesor de música armaba el programa que pedía el alumno decía, yo quiero aprender tal cosa, y el profesor le enseñaba eso a él. Eso no hay en ningún lugar. Claro. Acá eran programas propuestos por el alumno que venía a tomar las clases. No, pero eso es largo, Toti, no te voy a hablar de eso ahora. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted en Galas del Río, que después medio que se retiró un poco, cuando ya estaba en marcha? No, yo me fui cuando me enfermé de cáncer, pero no lo pude dejar porque siempre hay mucha gente que te dice, yo te voy a colaborar, yo te voy a ayudar, pero no asumen con el compromiso que hace falta, la cantidad de horas disponibles que hay que tener para eso. Claro. Hay que dedicarle mucho tiempo, o lo haces o no lo haces, pero no
cuando yo quiera y como pueda. Ajá. Cuando es así, voluntario, pero voluntario, pues si te venís a ofrecer para hacer algo, lo tenés que hacer. Ujú. Y había mucha gente que se ofrecía y no hacía lo que... Claro. Pero ahora ya por suerte hay mucha gente que está trabajando Sí. ¿Cómo y se este año por primera vez pude ir y sentarme y escuchar un concierto y lo disfruté porque nunca había escuchado un concierto. Si estábamos vendiendo la entrada y contando hasta la última monedita, hasta el final para pagarle al que estaba tocando, porque hasta ahora no se han inventado los conciertos fiados. Lo anotamos en la libreta. Claro. No. ¿Y a usted le gusta la música? Sí, vos sabés que a mí me gusta la música porque yo me crié escuchando lo que mamá escuchaba en la radio. Ah, Era la época que las radios se enchufaban, era a válvula, ajá. y mamá escuchaba Radio Nacional. Ah, Entonces era todo el día música clásica. claro. Me Se creció gustaba. en ese ambiente. Y yo me digamos. acuerdo que era chiquita y quería ser, ¿cómo se llamaba? Había un director de, ¿Orquesta? sí, un director de orquesta, y yo quería ser como ese director. Antes de ir a la escuela, era. Claro. Ujú. ¿Y con el doctor Camino se conocía en la facultad? No, eso en el hospital. No, Ah. él iba a una facultad, yo iba a otra. Él estudiaba medicina, yo farmacia en la Católica, él medicina en la Nacional, pero trabajábamos en el mismo hospital y ahí lo conocí. Claro. ¿Cuántos chicos tienen? 2 varones Ah, y tengo 2 nietas mujeres, Ah. 2 niñas preciosas. ¿le gusta cocinar o no? Me gusta porque aprendí de vieja. ¿No ves que cuando mi mamá vivía, ella hacía, Claro. cocinaba, no podía entrar, no le cambié de lugar una cacerola, no le toqué nada. ¿Cómo eran todas las viejas antes? Sí. Salí de acá. Y yo no me hacía rogar, nunca tuve muchas intenciones. Y cuando fui a estudiar a Córdoba, nosotros vivíamos en pensiones que nos daban de comer, no teníamos que hacer nada. ¿Pues que con Yo- alguna otra amiga acá en La Paz o no? No, yo me fui sola. Ah, Pero nosotros teníamos casa, comida, todo. Lo único que había que hacer era estudiar. claro. Estudiar, y por eso si la carrera es a 6 años, en 6 te recibías, Claro. porque no tenías otra cosa que hacer. Y ahora los chicos van y tienen que hacerse la comida, limpiarse el departamento, pagar la luz, conseguir el alquiler, y en los ratos libres agarrar un libro Claro. para estudiar. Es mucho más complicado ahora. Ujú. Era más fácil, pero éramos pocas también las que nos íbamos. ¿Y usted Y- dio clase en algún colegio de las materias de farmacia o no? No, allá en la facultad no, pero acá cuando vine, justo se enfermó Porota Machicote, Ah, sí. que era profesora Sí, fue profesora mía. Claro, ¿vos fuiste al comercial? Sí. Claro, les daba merciología. Ajá, sí, sí, me acuerdo. Y a mí me pidieron que cubriera las horas de ella y... Usted nunca fue profesora mía, si no me aplaza. Porque medio que no... No, pero vos sabés que copiaban de lindo los chicos cuando... Y este año me Merciología, tocó ¿cuál es lo fundamental de esa materia? mercaderías. Ah, ¿De qué están hechas? ¿Cómo están hechas? ¿Dónde se hacen? ¿Qué sé yo? ¿Qué vas a vender? Aluminio, bueno, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo fabricas? ¿Dónde está la fábrica? ¿Cómo se comercializa a nivel mundial? ¿Cuántas toneladas se venden? ¿cómo será que le aprobé que no me acuerdo ni de qué se trataba con No, Porota? que yo te aseguro... No, con Porota no, pero tengo anécdotas, pero que se las cuento a los chicos nada más. Porque cuando llegué, y
y entré al colegio por primera vez, eran todos más altos que yo. Y miré el libro de tema, había que hablar de cobre. Bueno, cobre. ¿De dónde sale? ¿Qué sé yo? Señorita, ¿qué pasa? ¿Y por qué sabe usted eso? Y porque estudié bioquímica. Seguí explicando. Señorita, ¿qué? ¿Y usted no era farmacéutica? Sí, también soy farmacéutica. Ah, bueno, señor. No, para. Vamos a hacer una cosa. Cuando toque la campana del recreo, usted me pregunta todo lo que quiere. Ahora déjeme terminar de dar clase. Y yo veía que cada vez tenían los ojos más grandes. Se empezaron a mirar entre ellos y terminan la clase. Y cuando me voy, señorita, venga. Danko, el Hugo Seiger. ¿Julio César Danko? Sí. Ah, sí. Y un chico Spicer. Ellos dos murieron, el único que queda vivo es el Hugo. Señorita, dígame, ¿cuántos años hace falta para ser farmacéutico? 5. Ajá. ¿Y para ser bioquímico? 6. 6 y 5, 11. ¡Sorda! ¿Y cómo cuántos años tiene usted? 20, qué sé yo, habré tenido 28, 25, 28 años. Ah. Y me dice Danko de allá al fondo, pero qué bien que se conserva. Y yo sentí como que era Matusalén, porque a esa edad me estaban diciendo que bien que se conserva. Sin arrugas. Para aquella juventud. Ese fue mi primer día de clase en el colegio comercial. Para aquella juventud que quiera estudiar la trayectoria que usted hizo, ¿qué le aconseja? ¿Farmacéutica? No. Yo no estoy capacitada para dar consejos en la vida de alguien más. Claro. Cada uno tiene posibilidades de elegir y yo le puedo decir mi experiencia, que no tiene nada que ver con la experiencia que ellos van a tener por delante. Claro. Así que no. Pero la vocación es importante, ¿no? No sé. ¿Y por qué usted eligió entonces? Porque me encantaban las clases con el doctor Grianta, que nos daba química. Era una maravillosa manera de explicarte la química y me pareció muy lindo y me fui ahí. Si hubiera tenido un buen profesor de psicología, capaz que hoy te estaría hablando de otra cosa. Yo no creo en eso de la vocación. De la vocación, que tengo que ser eso. No, a mí eso no me ocurrió. El doctor Grianta, me acuerdo, tenía una forma media rara a veces atender a la gente, pero usted explicó como profesor era muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Explicaba las cosas, pero además te hacía gustar la explicación y te daban ganas de saber más, y también tuve buenos profesores. Lolo Banasco, por ejemplo, me daba trigonometría y cosmografía, que era una linda materia, muy bien explicada, y después tuve otras materias que los profesores no eran tan, no te cautivaban con lo que enseñaban. ¿Cuánto tiempo tuvo de farmacéutica? ¿Cómo cuánto estuve? Acá con la farmacia. Estoy todavía. Llevo 55 años hace que me recibí. 55 años. Y este año me tocó dar la clase
magistral para los egresados del comercial, que me invitaron a que les diera la clase por sus 50 años de egresado. Claro. Y yo dije, qué honor, no me habían invitado porque la única que quedaba viva, todos los demás estaban muertos. Así que te voy a decir que no es gran mérito que se hayan acordado de mí, sino el mérito es estar vivo nada más. Doctora Echeverría, muchísimas gracias por la visita, le debíamos esta nota, así que le agradecemos que se haya acercado al Rincón de los Recuerdos para que nos cuente su historia de vida. Pero mira, si a mí me dejan hablar, con media vuelta manija que me den, yo ya me doy la vuelta entera. Muchas gracias, muy amable. Adiós. Nos encontramos en una próxima edición aquí en Canal 5 Net, en esto que es El Rincón de los Recuerdos. Muchas gracias. Hermano, qué tiempos aquellos, eran otros hombres, más hombres los nuestros, no se conocía coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos quedamos hermanos, ay, yo y vos solos para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor.